Hemos referido varias expresiones de consolación. Y todas dan para mucho. Sobre todo, más el intelecto, es la evidencia que cada uno puede tener. Quiero ahora referirme a otra que no hemos dicho, y a una muy actual y muy importante. Usted, el Espíritu Santo ofrece sentido del humor. El sentido del humor es de lo que yo quiero referirme ahora. Este sentido del humor va muy unido entonces al tema de la consolación interior. Yo creo que es justo fruto del Espíritu Santo justamente tener sentido del humor. Cuando me refiero al sentido del humor, me refiero a la capacidad de saber equilibrar los sentimientos y las reacciones, sin dejarse llevar por un exagerado entusiasmo, ni a grandes euforias, y tampoco, por el contrario, a exageradas amarguras o pesimismos, que, como sabemos, a la larga terminan agotando. Considero que es importante saber ejercer humor sano respecto de sí mismo y respecto a los demás. En el fondo, verse a sí mismo y ver a los demás con cierto desparpajo. No dejarse ganar demasiado fácilmente por situaciones de apariencia trágicas, pero que lo son relativamente, si lo pensamos un poquito más. Es por lo demás, frente a las verdaderas tragedias, la reacción justa son actitudes como la humildad y no la angustia. Por eso creo que es importante hablar del humor. Y cuando yo me refiero al humor, me refiero a algo muy serio, aunque parezca paradójico. Me recuerdo un libro que leí, no sé si ustedes lo leyeron, hace mucho tiempo atrás, El nombre de la rosa, de Umberto Eco. ¿Te acuerdas? Era un thriller policial. Él recrea a dos personajes. Guillermo, que es un monje franciscano, y Jorge, que es un fraile benedictino. Y en algún momento del libro, ambos discuten acerca de la maldad o de la bondad intrínseca del humor. Había varios asesinatos en el convento, entonces, en fin. Y el fraile benedictino defiende la afirmación atribuida a un padre de la iglesia, que dice que Cristo jamás se ha reído. Y casi parafraseando a otro escritor, dice: la risa es signo de estulticia. El que ríe no cree en aquello de lo que se ríe, pero tampoco lo odia. Por tanto, reírse del mal significa no estar dispuesto a combatirlo. Y reírse del bien es de conocer la fuerza del bien que se difunde por sí solo. Entonces, el monje benedictino no solamente quería quemar el libro, no me acuerdo, sino asesinar a aquellos que... No voy a contar de toda la historia, es muy entretenido. Lo saco a relución porque, hablando del humorista, pienso que este hombre está en la cuerda floja.
Porque el humor es un equilibrio entre dos cosas, entre la ingenuidad y la amargura. El humorista no es un ingenuo, sino un hombre lúcido, y por lo tanto es un hombre crítico. En esto se distingue de los pánfilos, quienes aman todo, a los que todo les parece bien, a los que están contentos con todo, los inevitablemente optimistas. El pánfilo es tan pánfilo que le parece todo bien y efectivamente le falta sentido crítico. Entonces no es un buen humorista. El pánfilo es feliz porque le falta información o no se entera. En cambio, el humorista es un hombre lúcido, es una persona crítica, que sabe lo que es el hombre, que conoce muy bien sus limitaciones, que conoce muy bien las limitaciones de los demás y que sabe sortear los abismos. Un abismo es caer en lo pánfilo y otro en la amargura, que es el peligro que tienen todos los lúcidos, la amargura. La amargura se puede manifestar de dos maneras: el sarcasmo o la ironía. Sarcástico es el amargo violento, el hombre que vive tan insatisfecho de la realidad que todavía la empeora más. Lo hace para distanciarse de ella y poder darle latigazos. En cambio, el irónico es el amargo no violento. Es el que reacciona en vez con violencia, con tristeza. La ironía, entonces, es una tristeza que no quiere llorar y sonríe. El irónico cambia el látigo por los 200 dardos con lo que va expresando su descontento, su insatisfacción. Esto es lo que en el fondo es una expresión de tristeza, y ya conocemos mucha gente así. ¿Qué hace el humorista? Pienso en el guruguru. Usted conoce el guruguru. Yo lo he estado viendo. Extraordinario el guruguru. ¿Qué hace el humorista? Consigue una síntesis difícil entre lucidez y aceptación. Una aceptación alegre. Humor es la capacidad de saber reírse de una cosa y sin embargo seguir amándola. El humorista habla de dos tacones que tiene el ser humano: la ambición y la razón. Sobre estos dos tacones intentan subirse. Entonces el humorista, ¿qué hace? Que se descubre a sí mismo y sobre todo nos ve a los demás subidos en cada uno de esos tacones, queriendo sobresalir, creyendo que uno es algo. Se ríe de nosotros e intenta desinflarnos. El humor es el que mantiene el equilibrio, aceptar lo que uno es, pero aceptarlo sin tristeza, sin amargura. Este es el equilibrio del humor. Dentro de nosotros chocan dos cosas: nuestra finitud y además lo infinito de nuestras aspiraciones. ¿Qué pasa entonces? Que cuando no nos resignamos a ser como somos, intentamos forzar nuestra aspiración, y así brota de nosotros la ambición.
y con ello también la ansiedad. Nos convertimos en personas ansiosas. Intentamos ser más y nos preocupa mucho que los demás se den cuenta de lo que no somos y de lo que queremos aparentar. El humorista se ríe de los que quieren estirarse más y también de los que aparentan, de los que usan máscaras o se maquillan. ¿Qué hace el humorista? Reduce a la humanidad, a todos nosotros, a pobres hombres y mujeres, pobres personas. Y cuando nos vemos reducidos a la humanidad, a pobres personas, estamos preparados para sentir un poquito de ternura por ellos. Brota entonces la sonrisa. Esta es la típica sonrisa del humor. Capacidad de reírse de uno mismo. Este es uno de los mayores síntomas del humor. La saludable capacidad de reírse de uno mismo y de los propios tacones falsos que uno se pone. A propósito de la risa, es importante decir que los médicos están convencidos de que la risa es beneficiosa para el organismo en muchos aspectos. Escuché esto el otro día. Restablece la homeostasis. No sé qué es. Estabiliza la presión sanguínea. Estimula la circulación. Ayuda a superar procesos de depresión. Es una excelente liberadora de tensión nerviosa. Produce también cambios en la respiración, en la tensión muscular, en la presión cardiovascular. En definitiva, es buena para la salud. La práctica cotidiana de la risa abre un paréntesis a los asuntos serios que provocan cualquier malestar. El sentido del humor, en el fondo, es aceptarse en la propia condición de criatura. Cuando uno se acepta de verdad, entonces está en disposición de aceptar a los demás con ternura. No es posible el humor sin ternura. Y cuando no hay ternura, no hay humor. Habrá ironía, sarcasmo, comicidad, pero un elemento insustituible de humor es la ternura. El humor entonces es con ternura. Y con respecto a la razón, no hay nada más opuesto a un humorista que un ser razonable. Razonable en el sentido del que se toma la vida absolutamente en serio y cuyo lema es decir, de mí no se ríe nadie. El humorista debe estar dispuesto a reírse primero de sí mismo y luego de los demás, pero con ternura. ¿Cómo responde el humor a esta actitud de cierta razón? Apostando por los sentimientos, como digo, por la ternura, quitándole valor a la razón. El humorista lucha con la razón, valorando lo más contrario a la razón, que es aquello, lo más contrario a la razón, la locura. La locura. La locura entra en el humor como un elemento necesario para salvarnos de la excesiva razón. Hay que ser un poco locos. Y
Una palabra más sobre otra cosa más del sentido del humor, que tiene que ver con la risa, con la locura, y es el bailar. El bailar. Para que no se oxiden las bisagras del alma, toca bailar con las alegrías y las penas. Esto es muy importante. He estado leyendo, escuchando, viendo en la en el teléfono, la cuestión, la bachata. Bailar la bachata es lo más entretenido que hay. Esto es muy importante, el bailar. No hay que lamentarse tanto de las heridas. Es necesario bailar también en la oscuridad para que no se apodere del alma la digna tristeza de la muerte. Prácticamente todo el mundo, fíjense, disfruta bailando. Lo hacen los niños desde que aprenden a sostenerse en pie. Incluso antes tienen tendencia a seguir el ritmo con las manos o con la cabeza. Si te fijas, la gente que baila sonríe de forma instantánea. Nadie baila bachata triste. Se sonríe de forma espontánea o se muestra relajado. Se disfruta sin inhibiciones. El baile hace que el cerebro segregue endorfina y esto hace que nos sintamos instantáneamente de mejor humor. Además, no existen barreras de edad. Tan solo hay que sentir la música y dejarse llevar. Y bailar de forma libre aporta felicidad. Los bailes sociales mejoran el estado de ánimo de forma sorprendente. De algún modo, el baile se me ha presentado en diversas formas de humor, con personas con las que me he relacionado últimamente. He podido ver cómo el baile a esas personas les regala momentos de felicidad, hasta de consolación, lo que termina manifestándose en un mejor modo de afrontar la vida y las adversidades. Admito que me encantaría poder bailar y recordar mis tiempos de juventud, pero parece que estoy muy rígido. Será por la silla de ruedas. En fin. Pero envidio a las personas que pueden hacer. Entonces, esto del sentido del humor, la risa, el baile, es algo que nos tiene que hacer pensar. Yo quisiera terminar con una oración. Esta oración está hecha en 1535 y es escrita por Santo Tomás Moro. A mí me gusta mucho, he rezado muchas veces, yo creo que condensa mucho lo que hemos estado diciendo. Dice así: Señor, concédeme una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo y el sentido común necesario para conservarla lo mejor posible. Concédeme también un alma santa, que no pierda nunca de vista lo que es bueno y puro, que no se asuste a la vista del pecado, sino que encuentre el modo de volver a poner todo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, que no sea quejosa,
ni ande siempre entre suspiros y lamentaciones. No permitas que me preocupe mucho de mí mismo, ni que me conceda tanta importancia. Dios mío, concédeme el sentido del humor, la gracia de comprender la broma, de reírme, para que saboree un poco de felicidad en la vida y sepa poder transmitirla a los demás. Amén. Pregunta para que puedan tener un rato de reflexión personal en base a lo que he leído. Si tuviera un medidor del humor, del 1 al 7, ¿en qué lugar estaría? ¿Cómo estoy? Entendiendo que el humor es consolación y esto a su vez es fruto del Espíritu Santo. ¿Qué me dice esto de mi vida espiritual? De mi relación con Dios Trino. La invitación ahora es hacer una oración propia que refleje esto que has descubierto y que personalmente quieres pedirle a ese Dios Trinitario.